términos de si esos cambios que acontecen en la configuración social de los espacios, de los vínculos, de los reconocimientos, etcétera, se perciben en la clínica. Bueno, la forma en que principal, digamos, en que eh, hay efectos en la clínica es por el tipo de paciente que se presenta, digamos, no solo porque uno pueda identificar en la medida en que se pueda poner a cierta distancia, visto que el analista también hace parte de la contemporaneidad, es deseable de alguna manera que esté situado que sea contemporáneo, pero al mismo tiempo que encare las contradicciones de la contemporaneidad de un modo donde la distancia, la posibilidad de pensar y la posibilidad crítica se mantenga. Ese analista observa la presencia de un tipo de paciente diferente en el sentido de el tipo de sintomatología que se presenta, el tipo de estructura de la personalidad del paciente, etc. Lo que caracterizó a los pacientes que llegaban al análisis y que ayudaron a constituir el psicoanálisis, pero por lo que aportaron de su propia experiencia en la medida en que hablaban de ella, eran las neurosis, principalmente la histeria y también la neurosis obsesiva. El tipo de problemas, de sufrimientos que se presentan hoy en día en la clínica no es que la neurosis no esté presente, está presente y fuertemente. Lo que pasa es que uno de los efectos de la contemporaneidad son los caminos que ha tomado la psiquiatría y en ese sentido la psiquiatría ha abierto mano de la psicopatología, del concepto de enfermedad en psicopatología y ha abierto mano de muchos conceptos que eran muy importantes, como el concepto de neurosis. Entonces, por ejemplo, el concepto de neurosis histérica no existe hoy en día como diagnóstico para los psiquiatras, lo que no quiere decir que no existan neurosis histéricas que pueden ser reconocidas por sus conversiones, por sus disociaciones, por sus desdoblamientos, etcétera, como histeria y no deben ser confundidas con otro tipo de problemas, muchas veces asociados con disociaciones de tipo psicótico. Es necesario distinguir una conversión de una somatización y desde ese punto de vista el psicoanálisis encuentra una cantidad de cuestiones. Una, reconocer el tipo de pacientes que se le presentan, poder reconocer lo que hay de nuevo y poder reconocer lo que hay de antiguo pero con nuevos ropajes, por ejemplo, cosa que la psiquiatría no siempre hace y en ese sentido crea cuestiones. Pero lo que sí va viendo es que el tipo de pacientes que se presenta hoy en día presenta un tipo de problemática donde el tipo de síntoma no es frecuentemente el síntoma neurótico, obsesivo, que depende de una regresión, de la presencia de un proceso represivo, etcétera, sino es un tipo de síntoma que tiene mucho que ver con lo narcísico, con lo identitario, con la posibilidad de sustentar una continuidad de la vivencia del yo, digamos, y de la presencia frecuente de fragilidades que llevan a compensaciones de diverso tipo. Cuando digo compensaciones de diverso tipo, digo concretamente somatizaciones, ahí sí, descargas para el cuerpo, digamos, acting out, o sea, una tendencia a la actuación, una tendencia a la procura de drogas, etcétera, para procesar angustia ligada a la fragilidad interior, digamos, o la fragilidad psíquica que impide a elaboración de las tensiones en los modos elaborativos que eran conocidos por el psicoanálisis como característicos de la vida psíquica. La posibilidad de representar, la posibilidad de fantasear, la posibilidad de soñar, la posibilidad de crear a través de distintos dispositivos, la posibilidad de jugar en una relación está afectada por fragilidades narcísicas, que vamos a poder hablar un poco sobre eso posiblemente más adelante, que están presentes en el tipo de cuadros que se presentan en la contemporaneidad. Entonces ya no hablamos tanto de la presencia de neurosis, están presentes y constituyen buena parte de la clientela de los analistas,
pero están presentes neurosis narcísicas, lo que llamamos neurosis narcísicas, alteraciones del yo, que como síntomas, por ejemplo, presentan las anorexias, las bulimias, los trastornos alimentarios en general, las adicciones, cierto tipo de depresiones actuales diferentes de las melancolías, etc. Personalidad narcisista es un tipo de cuadro, digamos, posible entre otros tipos de personalidades, personalidades histriónicas, personalidades obsesivas, etc. Yo creo que se puede decir que lo narcisístico está presente como problemática producida por la subjetividad contemporánea, por el mundo contemporáneo, de diversas maneras, principalmente a través de una fragilidad narcísica muy particular, una fragilidad en la posibilidad de mantener un ego coheso, igual a sí mismo, continuo, capaz de constituir un proyecto identificatorio, etc. O sea, un ego con una relación dinámica y rica con lo que se llaman las instancias ideales o las instituciones del ego, el ego ideal y el ideal del yo. En ese campo se dan, que es el campo narcisista, se dan los trastornos. Cuando digo es el campo narcisista es porque a partir de los años 25 más o menos, Freud establece un trabajo muy importante, se llama Neurosis y Psicosis, un tipo de configuración de la personalidad en función del cual, depende del tipo de conflicto que se dé, se producen cierto tipo de cuadros o otro tipo de cuadros. Si el conflicto es entre el ello, el it, y la realidad, y predomina la realidad, se reprime lo que viene del campo del id, estamos en la situación de la neurosis. Si lo interior invade el exterior y cae la realidad, domina la realidad, aparece la psicosis. Pero hay una posibilidad que es que una nueva, un nuevo linaje de problemas que dependen de del conflicto en el campo del yo y de las instituciones del yo, de las instancias ideales, la relación entre el yo y el superyo, la relación entre el yo y el yo ideal. Eso se llama el campo de las neurosis narcísicas. La que está a la cabeza de las neurosis narcísicas es la melancolía. Pero hay otras formas, digamos, que se hacen presentes, que son lo que generalmente se llama las neurosis narcísicas, donde, por ejemplo, hay una dificultad muy grande para establecer un proyecto identificatorio, un venir a ser. Lo que caracteriza, por ejemplo, la experiencia contemporánea es en ese terreno una realización plena, instantánea, inmediata, total, algo así como la fascinación del instante, el ser plenamente y al máximo yo mismo, ahora, y vivir este momento, que gana una dimensión de eternidad, de donde pasado y futuro digamos, me interesan. Eso se da en el plano de la relación entre el yo y el yo ideal. Tiene mucho que ver con los ideales de la contemporaneidad, que tienen una serie de características: suceso, posibilidad de placer, pragmatismo, una juventud eterna, etc. En ese sentido, eso está exacerbado, pero lo que puede ser un proyecto, la posibilidad de un no ser ya, sino un vir a ser, un todavía no ser más, llegar a ser, que define la abertura para un futuro, define un hiato que debe ser
atravesado un camino a percorrer, objetivos posibles a instalar en ese camino, eso falla, de eso hay poco. Eso no se constituye. Los objetivos, las posibilidades, lo que llaman identificaciones secundarias, no se constituyen. Los padres no ayudan para eso. El ejemplo típico es el padre que dice, no importa, yo no te voy a decir cómo vos tenés que ser, no te voy a dar ninguna indicación. Vos te vas a arreglar, lo que sí, vos tenés que ser el mejor. Entonces, ser el mejor es enfatizar, digamos, el ego ideal, enfatizar la perfección, pero no es abrir caminos, no dar posibilidades identificatorias que abran caminos. Es un componente a nivel de las prácticas intrafamiliares de lo que puede ser la anomia en el campo social general. Un no saber cómo comportarse, un no saber cómo llegar para obtener algún tipo de satisfacción, algún tipo de plausibilidad de existencia, y ni que hablar algún tipo de felicidad, siempre exigida en estos tiempos y siempre imposible, digamos, siempre no realizable, con realizaciones buscadas al máximo y frecuentemente decepcionantes. Entonces, esto es algo de lo que se da en el campo del narcisismo. Podemos decir, si se producen sujetos narcisistas, sí, el sujeto contemporáneo, así como es hiperindividualista, con un neoindividualismo exacerbado, consumista, que prefiere los objetos y los aparatos a la relación con las personas, podemos decir, es un sujeto narcisista. Pero cuando hablamos del campo del narcisismo, hablamos de todo ese tipo de problemática compleja del que yo hablé antes.